estos son los 10 peores presidentes de México. Los últimos sexenios, caracterizados por fallas económicas, falta de ética, violencia, masacres y alguna que otra frase que parece más bien chiste, dichas por estos personajes. Estos son 5 presidentes que forman parte de los peores que ha tenido México, parte 1. Comencemos. El primero, Miguel de la Madrid. La crisis de 1982 era la peor hasta el momento, la cual provocó una devaluación del 3.1% en el sexenio. La inflación creció 0.3%, el poder adquisitivo creció 70%, el Producto Interno Bruto per cápita se encogió un 10%, y las empresas paraestatales se redujeron de 1.155 a 413. La Madrid pagó 8 millones de dólares en deuda externa, y sin embargo, esta aumentó de 4.400 millones de dólares en 1983 a 185.000 millones de dólares. Miguel de la Madrid es el primero de una serie de presidentes con una visión orientada hacia el mercado, importada desde universidades como Harvard o Yale, partidarias del neoliberalismo, la globalización, la desregularización, el libre comercio, la apertura, la liberación, la privatización, entre otros conceptos. Fatal para un país en vías de desarrollo como es México. El segundo, Carlos Salinas de Gortari. Entre los escándalos más sonados de su gobierno se encuentra el supuesto asesinato del precandidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, miembro del mismo partido. La privatización de la banca. Ya había iniciado durante la admisión de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios, que permitieron que hasta un 33% del capital social de cualquier banco fuera capital privado, como en el caso de Teléfonos en México. La privatización ocurrió por medio de subastas públicas. La venta de Telmex a través de una subasta pública de los grupos con control accionario mexicano fue encabezada por Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, para modernizar la telefonía mexicana. El resultado, una de las telefonías más caras en el mundo. Su gobierno finalizó el 30 de noviembre de 1994 y entregó el poder a su sucesor Ernesto Zedillo, dejándole una de las peores crisis financieras en México. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 1 de diciembre de 1994 fue una señal del descontento que había por parte de la gente hacia su gobierno. Tercer presidente, Vicente Fox Quesada. Primer presidente panista en el que se dio la alternancia por primera vez en la historia de México. ¡Wow! Fox hizo una gran cantidad de promesas en sus discursos de campaña que quedaron grabadas en las mentes de los mexicanos y ninguna de ellas ha sido olvidada hasta la fecha. Como por ejemplo de ello es cuando dijo tener la intención de hacer crecer el Producto Interno Bruto al 7%, generar 1.300.300 empleos al año, quitar el impuesto de tenencia sobre los coches, terminar con la violencia, inseguridad, robos y entre otras promesas que nunca se vieron cumplidas. Desde el inicio del mandato de Vicente Fox, se comprometió a mejorar la infraestructura de México, con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por los que gobiernos de Hidalgo y Estado de México solicitaron la obra. Pero después de varios estudios de factibilidad, el 22 de octubre de 2001 se determinó que la obra sería realizada en Texcoco, Estado de México, cosa que ocasionó la matanza de San Salvador Atenco, liderada por aquel entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Tampoco hay que olvidar algunas de sus frases memorables. Comes y te vas. Marzo del 2002. Frase dirigida a Fidel Castro para evitar que el presidente cubano se encontrara con el mandatario de Estados Unidos, George Bush. Después tenemos a Felipe Calderón Hinojosa. Su toma de protesta, el 1 de diciembre de 2006, estuvo marcada por el cuestionamiento sobre su triunfo en las elecciones, debido a los diputados del PRD habían tomado la tribuna de la Cámara de Diputados. Calderón tuvo que entrar por una puerta trasera del recinto para ser investido como presidente de la República. El evento duró 5 minutos. 10 días después de asumir el cargo y sin tener una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabiliza en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles. En su primer año de gobierno, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.23% respecto a la población económicamente activa. Según el Banco Mundial, 50% de la población económicamente activa está en la informalidad, no tiene protección laboral ni seguridad. En el año de 2008
Durante la crisis mundial financiera, México de Aviación, una de las mayores aerolíneas del país, reveló su crítica situación financiera. El 28 de agosto suspendió definitivamente sus vuelos que hasta ahora no se ha reactivado. En octubre de 2012, Elba Ester Castillo Gordillo y Carlos Romero de Champs fueron reelegidos al frente de los sindicatos magisterial y petrolero, respectivamente. Y por último tenemos a Enrique Peña Nieto. Debido a que todavía no termina su sexenio, es difícil decir qué situación dejará México. Al asumir su cargo como presidente, el PRI regresaba al poder. Hizo el Pacto por México, el cual se disolvió un año después. La situación actual es bastante preocupante con las atrocidades que suceden en el país. Las barbaries registradas en Iguala muestran qué tan lejos está México de ser un país de leyes y cómo el combate a la impunidad es tan necesario como las reformas económicas para la modernización de México, dice el semanario inglés The Economist. Únicamente muestra el fracaso del gobierno de Peña. Según la prensa internacional, estos actos son lo suficientemente serios para cambiar el rumbo del gobierno de 2 años de Enrique Peña Nieto, quien ha privatizado las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual de importantes. Es difícil decir en dónde terminará el país con todas las reformas que se ha hecho, pero da mucho que desear sobre estas. Al estar cerca de las elecciones en México, aún no se sabe cómo es que el nuevo presidente de México va a gobernar el país, o si va a ser como los presidentes antes mencionados. Solo habrá que esperar para ver cómo va a ser su forma de gobierno del nuevo presidente de México. Y bueno, esto es todo por hoy. Mi nombre es Sebastián. No olviden darle el link al video. Y no olviden tampoco suscribirse al canal Tenga para que se entretenga. Este es mi último video por ahora. Cuídense mucho. Bye.